Dentro de la patología intestinal, el tema más preguntado que vas a encontrar es apendicitis aguda. Y dentro de la apendicitis aguda tú tienes que entender la anatomía para empezar. Las posiciones anatómicas del apéndice varían, sobre todo en este caso, la más frecuente viene a ser la retrocecal ascendente con más del 60%. De ahí es que tú entiendes cuando tú haces tu semiología, haces tu palpación y esperas encontrar el dolor en fosa ilíaca derecha, en la mayoría de los casos es porque tú haces desplazamiento de estructuras desde la piel hacia adentro, finalmente desplazando lo que viene a ser, en este caso, el ciego, y el ciego a la vez como lo vas a desplazar hacia abajo, va a llegar a tocar, viene a ser la apéndice de tipo retrocecal ascendente y ahí el dolor. Entonces, eso es lo que tú tienes que entender. Lo otro, si esto es lo más frecuente, otra pregunta que te pueden hacer, ¿cuál es el tipo de apendicitis según la localización de la misma o posicionamiento anatómico que suele cursar con cuadros de diarrea? Cuando te hablan de diarrea, lo que en tu mente tiene que dibujarse es un paciente que tiene un problema de absorción de agua, sea la causa que sea. En este caso, la estructura anatómica que está cerca al apéndice viene a ser ilion, y el ilion viene a ser intestino delgado, donde se da la absorción de agua principalmente en intestino delgado. ¿Qué va a pasar si esta estructura, la apéndice, se inflama y está tocando el ilion? Va a generar una irritabilidad de esta estructura, por lo tanto una alteración en la función y de ahí la diarrea. Por eso, cuando te pregunten, según el posicionamiento anatómico del apéndice, ¿cuál es el tipo de apéndice que se asocia con cuadros de apendicitis aguda y con diarrea? Sobre todo la de tipo preilial. También puede ser la posilial. Otra pregunta que te pueden hacer, según la posición anatómica del apéndice, ¿cuál es la que se asocia con mayor tasa de complicaciones? Podría ser en este caso la pélvica, por una razón. Tú haces tu exploración semiológica y haces el desplazamiento del ciego sobre el apéndice si es retrocecal ascendente. Pero si en este caso no está en esta zona, sino que está por fuera, tú desplazas el ciego, pero no vas a lograr tocar la apéndice. No la vas a aplastar en términos simples, por lo tanto no te va a doler mucho, comparado si estuviera retrocecal ascendente. Entonces, eso es lo primero que tienes que saber de apendicitis aguda. Lo segundo, otra pregunta que te puedo hacer, ¿qué arteria irriga la apéndice secal? Pues obviamente va a ser la arteria apendicular, como tú ves en esta lámina. Ahora, tienes que entender que la arteria apendicular proviene, es rama de la arteria indirectamente ilial. En este caso, entre la ilial y la apendicular, también tienes una rama que es la iliocólica. Toda esta estructura en conjunto se denomina ilio biseco apendículo cólica. Y esto es por una razón. Ilio porque va a dar ramificaciones hacia el ilion. Biseco porque da una rama anterior, en este caso secal anterior, y una posterior, por eso se llama biseco. Ilio biseco, apendículo porque aquí tienes la apendicular y cólica porque también va a dar ramas al colon ascendente. Entonces, la arteria apendicular es la que irriga la apéndice y esta es una rama indirecta de la mesentérica superior. Todo esto al final va a terminar en la mesentérica superior. El dolor inicialmente va a ser de tipo localizado en epigastrio. Por lo general, no siempre vas a encontrar pacientes con esa clínica. Y esto es por una razón, porque obviamente se inflama desde adentro hacia afuera. Lo que va a tocar primero es inflamar la serosa visceral. Y este tiene inervación de tipo de plexo solar, parasimpática. Lo que tú vas a
tener aquí es un estímulo del plexo solar y luego un estímulo de los dermatomas de T8 a T10. Por eso es que luego tienes un paciente con epigastralgia y que posteriormente podría ser clínica de apendicitis ya propiamente localizada, porque la inflamación progresa de la serosa visceral hacia lo que viene a ser la capa parietal. Y obviamente aquí ya sería otro tipo de inervación, otro tipo de dolor. Otro dato que tienes que entender es que el paciente generalmente se va a ubicar entre la segunda y la tercera década de la vida. Y de esta razón es que la mayor causa o la causa más frecuente de apendicitis aguda es de tipo obstructiva por hiperplasia linfoide. ¿Por qué? Si son pacientes jóvenes, ¿qué esperas en su sistema inmunológico? Que haya un sistema inmunológico que sea activo, que responda a infecciones, a procesos infecciosos, inflamatorios, y por lo tanto tiene que elaborar células que ataquen a esas infecciones. Por lo tanto, necesita inflamar tejido. Es como cuando tú tienes un proceso respiratorio agudo, sobre todo dolor de garganta, etc., y puedes encontrar ganglios inflamados por una hiperplasia. En este caso, como es en el apéndice, es una hiperplasia linfoide. Y tienes que entender que esa estructura de la apéndice tiene un diámetro de 6 milímetros en total. O sea, dentro de todo ese diámetro tiene una luz apendicular que es menor. Por lo tanto, cuando hay una hiperplasia linfoide, hay un crecimiento de afuera hacia adentro que podría terminar por cerrar esa luz y de esa manera dificultar el drenaje. Por eso es que como si es más frecuente entre la segunda y tercera década de la vida, pues la hiperplasia linfoide es lo que vas a encontrar con mayor casos en la anatomía patológica, con infiltración de neutrófilos. ¿Qué más tienes que saber? El tiempo es lo más importante en estos cuadros. Más de 24 horas se asocia a apendicitis complicada. Por lo tanto, el germen que va a estar más asociado en estos casos va a ser bacteroides, o sea, anaerobios. Y esto es por una razón. Si acá tengo un apéndice normal, luego hay un proceso obstructivo, lo que va a generar principalmente al inicio es dificultar el drenaje venoso, linfático y va a haber acumulación de bacterias. Por lo tanto, va a haber, el cuerpo va a necesitar actuar frente a esta acumulación bacteriana. Va a comenzar a haber un proceso de edema, de hiperemia en esta zona, o sea, enrojecimiento, que si progresa, luego se va a pasar de ser una apendicitis congestiva o catarral a ser una apendicitis de tipo fibrinoide o flemosa o supurativa, como viene a ser en esta lámina. Si esto no se trata, la E. coli es desplazada por el bacteroides. ¿Por qué? Porque el bacteroides es un anaerobio. Entonces, si ya esto se dilató tanto que hay un proceso obstructivo, en este caso ya intenso, va a dificultar también la irrigación arterial. O sea, no va a haber una adecuada llegada de oxígeno a estos tejidos. Si no hay una llegada de oxígeno, el germen que más va a actuar va a ser el anaerobio. Entonces, esto ocurre generalmente después de las 24 horas. Acá estamos frente a una apendicitis aguda complicada de tipo, en este caso, gangrenosa. Finalmente, como tiene que drenar de alguna manera, va a haber una perforación. Y esto ya sería una apendicitis perforada. Cuando se da estos casos, generalmente lo que va a haber es una respuesta del cuerpo, o sea, va a tratar de encapsular, porque acá ya hay un proceso infeccioso también activo, toda esta zona. Va a haber una pelota, va a hacer un encapsulamiento por las asas intestinales, por el epiplon, y te va a formar un plastón apendicular. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en esta primera parte.